quería dejarles saber esto. Hermanos, vamos a la palabra. Estoy en la serie Creciendo en Cristo. Este es el segundo mensaje. Recuerdan que la semana anterior empecé el acrónimo con la palabra Cristo, con el título Cristo, y lo que vamos a estar usando cada semana es una de las letras de la palabra Cristo. La semana anterior usé la C para hablar de conocer, pero ¿conocer a quién? Di conmigo, conocer a Dios. Vamos, dilo fuerte, conocer a Dios. Conocer a Dios, y hablamos en especial de conocer a Dios conociéndolo a través de su palabra. No solamente conociendo su palabra, sino conociéndolo a Él a través de su palabra. Hay una belleza en la manera en la que hoy Juni nos guiaba en leer el Proverbio 8, no viendo la sabiduría como algo coexistente con Dios aparte de Cristo, sino ver que la sabiduría en sí misma es Dios. Y poder descubrir allí que no hay una entidad femenina en la deidad, sino un hijo que se revela también de esa manera. Y es bello ver a Cristo en todas las escrituras. Spurgeon, gran predicador y teólogo del siglo XIX, decía: si en tu prédica o en tu lectura de la Biblia Cristo no aparece, no has hecho nada. Así que el mensaje de nosotros es Cristo Jesús, esperanza de gloria. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, hoy voy a usar la R de Cristo para hablar de rendirnos a Él, de la necesidad de rendirnos al Señor Jesucristo. Yo quiero que oremos un momento y le pidamos al Espíritu Santo que está en nosotros. Están ustedes para ser buenos oidores y hacedores, y en mí para comunicar su palabra, que me pueda usar y nos pueda a todos usar para traer edificación y entendimiento de las Escrituras en este momento. ¿Les parece? Padre, oro en el nombre de Jesús que el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros y que vive en mí pueda usarme ahora como instrumento en tus manos para predicar tu palabra. Yo pido que junto con la iglesia, todos que estamos aquí, que somos oyentes de la voz del Espíritu Santo, podamos tener los oídos afilados, Señor, abiertos para escuchar tu palabra y ser edificados con tu palabra. Yo te pido, Señor, que nuestros corazones sean un buen depósito para recibir la palabra del Espíritu, que produzca en nosotros el efecto de la vida y también, Señor, de la verdad en nuestras vidas. Te pido que además, al salir de este lugar, lo hagamos no solamente como oidores, sino como hacedores de la palabra, para que ésta cobre vida y tenga efecto positivo en nosotros. Yo te pido que la unción del Espíritu Santo que está en nosotros opere ahora trayendo entendimiento, revelación, y que el poder que, Señor, se manifiesta desde las Escrituras pueda manifestarse en la vida de cada uno, trayendo edificación y manifestación de la vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Digo conmigo, rendición. Vamos a hablar de la necesidad de rendirnos a Cristo. Crecer en Cristo, como es el motivo de esta serie, implica que nosotros nos rindamos a Él. Nadie puede crecer en una relación con el Señor si primero no se ha rendido. Ahora, aunque voy a hablar de rendición, sin embargo, tengo que hacer esta conexión con lo que hablé la semana anterior, y es estableciendo esta premisa, estableciendo esta verdad, que es necesario reconocer que la clave de la rendición es conocer a Jesús. Lo voy a decir una vez más. Es necesario entender y reconocer que la clave para rendirse a Él es conocerlo a Él primero. ¿O alguien me escuchó? ¿Alguien escuchó lo que yo estoy diciendo para que esto quede claro en ti? Voy a repetirlo una vez más. Para nosotros podernos rendir correctamente a Él, a Dios, primero tenemos que conocerlo bien a Él. Y quiero leerte lo que Jesús dijo al hacer esta declaración en Juan 17:3, su oración intercesora antes de ir a la cruz. Y aquí hay una declaración de Jesús que yo quiero leerles en este día. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Escuchaste? ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros tener en esta vida? Es vida eterna. Y dice ahora Jesús: esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ustedes ven ahora, el Hijo está orando, está a punto de ir a la cruz. Él sabe que va a dejar un
espacio, en un intervalo de tiempo corto, de unos días, en que el Espíritu Santo no ha descendido, pero está orando por sus discípulos para que sean guardados en el proceso de su crucifixión, de su muerte, de su ascensión, y para que entonces, mientras el Espíritu Santo llega, sean guardados. Pero en esta oración de Juan 17:3, tú y yo también estamos incluidos. Voy a recordar una de las declaraciones que hizo Jesús en esa oración, y ahí estamos tú y yo. Dice así: Padre, no solamente te pido por estos que han creído en mí, sino por todos los que creerán en mí después de estos. Levanta tu mano y di conmigo: ahí estoy yo incluido. Si todo el que cree esto puede levantar su mano y decir: ahí estoy yo incluido. Dice la Biblia que el Señor está ahora sentado a la derecha del Padre, ¿haciendo qué? Y dice: intercediendo por nosotros. ¿Sabe? Yo creo que, y voy a especular, permítanme hacer esta especulación porque no es teología lo que voy a hacer ahora, sino especulación. Pero yo creo que Jesús específicamente sigue orando la oración de Juan 17, cuando él decía: Padre, yo te pido que los guardes en tu palabra, que los santifiques en tu palabra, que porque tu palabra es la verdad. Yo te pido que ninguno de estos se pierda de los que tú me has entregado, que ellos puedan amarse entre ellos como me ven a mí, amarte a ti y a ti amarme a mí. Continuamente, 2000 y tantos años intercediendo por nosotros, pero también declarando esta porción de la oración: esta es la vida eterna. Ahora está al ladito del Padre, ya no está separado por la distancia de la tierra al cielo, ahora está sentado a la derecha del Padre, pero sigue orando la misma oración: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a mí, Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que la vida eterna, ¿en qué consiste? Dice: en conocer la vida eterna. Sí, el deseo de Dios es ser conocido, porque al conocerlo a Él tenemos vida eterna. Mira, el ser humano es eterno. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Yo acabo de decir que la abuelita de mi esposa murió, pero murió su cuerpo, porque muerte significa separación. Se separó su cuerpo de su espíritu eterno. Pero el espíritu eterno del ser humano tiene dos destinos: la muerte y la vida. Y la muerte espiritual es la separación eterna del ser en un lugar donde Dios no está, en un lugar donde resta o falta o no hay lo que hay donde Dios está. Donde Dios está hay perfección, hay esperanza, hay gozo, hay vida. Donde Él no está hay todo lo contrario, hay tormento, hay desolación. Y por eso el anhelo de Dios no es que nadie vaya a ese lugar de tormento, sino que todos puedan ir a la vida eterna. Y Él ora al Padre y le dice: Padre, yo quiero que esta gente me conozca a mí y te conozca a ti, para que tengan vida eterna. Porque qué desgracia es que teniendo nosotros eternidad no la pasemos donde está la vida. Así que este conocimiento no puede ser solamente intelectual. Es imposible conocer la vida eterna solamente con la mente, sino que tiene que ser un conocimiento integral. Tiene que comenzar aquí afectando lo que yo pienso, pero tiene que bajar a todo el ser. Y como los antiguos creían que el espíritu estaba aquí, al menos el alma, porque yo les expliqué la semana pasada que hay sensores aquí neurológicos, neurosensores a la par del cerebro que se conectan y que nosotros sentimos mucho a este nivel. Y los griegos decían que el alma estaba aquí, y por eso hablaban de sentimientos y de emociones viscerales. ¿Por qué? Porque a nivel de las vísceras ellos creían que estaba el alma. Y nosotros entonces, el término bíblico para hablar de espíritu y de alma es corazón. Entonces la Biblia sube un poquito más y dice: ya no tanto aquí, para que no seamos tan viscerales, porque asociamos esto con lo peor de nosotros, el desperdicio humano. Pero voy a hablar del espíritu como corazón. Nosotros sabemos que el espíritu no está aquí, pero pensemos por un momento en la imagen física para entonces entender algo. Así como la mente tiene una distancia con el corazón, así también el entendimiento tiene una distancia con el espíritu, y el único que cubre esa distancia y sacia a los dos se llama Jesucristo.
un gran predicador de primera mitad del siglo XX, Leonard Ravenhill, un inglés tremendo que se lo recomiendo escuchar. Él decía, el problema de los evangélicos modernos es que no han podido conectar lo que tienen aquí con lo que tienen aquí. La vida eterna es conocer integralmente al Señor Jesucristo. Jesús hizo esta afirmación a sus enemigos, sus detractores, y él dice en Juan 5:39 algo que nosotros hemos escuchado muchas veces y que yo quiero hoy afirmar en base a este conocimiento de él. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Alguien escuchó lo que acabo de leer? Y lo pueden ver en pantalla. Es más, te pido que lo leas conmigo en alta voz para que eso te ayude a guardar esta porción de la Biblia, de las Escrituras. Leemos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Dos cosas importantes. Jesús dice, no quiero decirles que se desasocien de mi palabra para que me puedan conocer, porque eso es imposible. Yo quiero que ustedes, que tienen tanto aprecio por la Escritura, le dice a los fariseos, que dependen tanto de la revelación de mi Padre a través de toda la historia del Antiguo Testamento, vayan a esa Escritura y la escudriñen, se metan en ella y caben profundo en la revelación de Dios, buscando el entendimiento del cielo. No se separen de la Escritura para nada, pero lo que quiero es que después de ese trabajo de escudriñar las Escrituras, en lugar de ustedes seguir creyendo que ellas por sí solas les ofrecen la vida eterna, se revele mi persona a ustedes y se den cuenta que el propósito de las Escrituras es revelar mi persona para que ustedes puedan ser salvos. Porque Juan 14:6 dice que, ¿alguien recuerda ese pasaje? ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, les ayudo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué bueno que se saben el texto, no recuerdan la cita, pero los invito a que las dos cosas las puedan practicar. Juan 14:6, ¿qué dice la Escritura? Yo soy el camino, di conmigo, el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces es imposible salvarse memorizando las Escrituras. Pero lo que sí es posible es memorizar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, no con la intención de probar que ellas son la vida eterna, sino de probar que quien es la vida eterna está anunciado y revelado en ella. Tu propósito cuando vas a la Biblia no es leer un libro informativo, sino una carta de amor de tu Padre, donde Él se está revelando a tu vida para transformar tu vida. Es por eso que dijo un predicador pasado de siglos anteriores que el único libro que podemos leer con el autor a nuestro lado es la Biblia. Y veíamos esta semana y lo vimos en los grupos pequeños, cómo declara Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque cuando tú la estás leyendo, su autor, el Espíritu Santo, está contigo y te está dando entendimiento para que tú comprendas la Escritura, y no solamente para que tengas un entendimiento intelectual, sino para que ésta penetre a la profundidad de tu ser y produzca el efecto del milagro de la vida. ¿Alguien es un testimonio de eso en este lugar? ¿De que la palabra de Dios entró a tu vida y te cambió? Hace años, cuando vivía en Cuba, un predicador fue y contó su experiencia al visitar una cárcel en Brasil, donde la mayoría de los presos se salvaron en esa iglesia, en esa prisión. Sí, era una iglesia para ese entonces. Lo que celebraban eran cultos, las celdas estaban abiertas, inclusive como José en Egipto, los prisioneros para ese entonces tenían las llaves y nadie se escapaba porque se habían convertido al Evangelio. Y contaba este predicador que todo comenzó con un preso que tenía tanto vicio por el cigarro, que cuando no pudieron traerle más cigarro ni lo pudo comprar por contrabando dentro de la prisión, empezó a buscar en sus pertenencias qué podía fumarse, y se empezó a fumar todo lo que encontraba y a hacer un cigarro de todo. Y se encontró un libro y él no prestó atención y empezó a arrancarle las páginas a ese libro y se lo fumaba.
Y cuenta el predicador que un buen día este hombre pensó, ¿qué yo me estoy fumando? Y entonces fue a buscar ese libro que le había arrancado la mayoría de las páginas y le quedaba solamente un pedacito así de página, un poquito así de las páginas. Y entonces él fue a ver y era nada más y nada menos que la Biblia. Pero justo había quedado en primer lugar la página de Juan 3:16, o del capítulo 3, donde está el capítulo 3 de Juan. Y la lectura de Juan lo llevó al versículo 16, donde la Biblia dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este preso que era terrible, que se había fumado la Biblia, ahora tenía, para que ustedes vean cómo Dios en su misericordia le permite a un hombre casi quemar el Antiguo Testamento y parte de los evangelios para llevarlo a donde Él quiere. Y ahí en Juan 3:16 se le revela el amor de Dios y este prisionero cae de rodillas recibiendo a Cristo, y lo llenó el Señor con la vida por un texto de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. No solo habla de Cristo, es Cristo revelado en ella. Por eso dice Juan 1, en el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra, el verbo, era Dios. Y vimos que ese verbo se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros como unigénito de Dios. La palabra se encarnó. La misma palabra, el dabar en hebreo, que salía de la boca de Dios, que creó el universo, tenía vida en sí mismo. Era el Hijo operando. Y es el mismo Hijo que ha sido plasmado en las Escrituras. Por eso el que la lee es transformado. Y el que la lee no solamente recibe conocimiento, sino revelación del Hijo. Hace unos días estaba sentado en un lugar y conversaba con alguien con quien y normalmente hablo acerca de temas de fe. Le gusta mucho hablar acerca de la Biblia, de la espiritualidad. Y en algún momento de nuestra conversación, esta persona que medianamente es mi amigo me dijo: Alex, como ustedes dicen, mientras más uno lee la Biblia, más se condena. Y yo le digo, voy a respetar su nombre, pero le digo: fulano, con todo el respeto que te mereces, pero yo no digo eso que tú acabaste de decir. Por el contrario, yo creo que si tú lees más la Biblia y la entiendes mejor, vas a ser cada vez menos condenado, porque vas a darte cuenta que el mensaje de toda la Biblia es alrededor de una persona que se llama Jesucristo. Y Él no vino para condenarte, sino para darte la oportunidad al morir por ti, de que tú recibas el perdón de tus pecados, la vida que Él te ofrece. Y cuando tú entiendas lo que estás leyendo, en lugar de ser condenado, vas a ser absuelto. Y en lugar de ser juzgado, vas a ser perdonado. Y los ojos de este hombre se abrieron, se le dilató la pupila y se quedó en silencio por unos segundos. Y esta fue su confesión. Wow, esa verdad es la más dura de todas. Le estaba ofreciendo la oportunidad de entender que en lugar de ser condenado por las Escrituras, porque obvio, al leer la Biblia parece ser que está siendo condenado, porque está entendiendo que es un pecador. Pero cuando conoce que lo que tiene que hacer es rendirse a Jesucristo, a pesar de que es lo más sencillo aparentemente que puede ocurrir, es lo más difícil para el ser humano. Por eso es más fácil ir a un psíquico o a un santero o a un espiritista y que te diga: tráeme 3 gallos y un chivo, y pagar cientos de dólares, porque es más fácil gastar dinero para resolver tus problemas espirituales que entregar el corazón. Es más fácil sacarle el corazón a un animal, aunque te costó dinero ese animal, para supuestamente arreglar tus cuentas espirituales y tener protección, que venir ahora y en lugar de sacarle el corazón a un chivo, poner el tuyo en la presencia de Dios. Le costó todo a Cristo y aparentemente no nos cuesta nada a nosotros. Pero como alguien dijo en una ocasión, la salvación es gratuita, pero no gratis. Y parece lo mismo, pero no lo es. La salvación tuvo un costo para alguien, para Jesús, para que tú puedas recibirla por gracia, con solo creer en el Evangelio, arrepentirte de tus pecados y entregarte a Jesucristo por el resto de tu vida. ¿Cuántos pueden decir: gracias, Señor, porque yo pude
comprender. Y te das cuenta que esto no es una comprensión solamente intelectual. Yo pude comprender de forma integral, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que soy. Entendió la salvación, la quise tener y pagué el precio de rendirme al Señor. Y nos cuesta todos los días vivir rendidos a Dios, pero no hay mejor manera de vivir que vivir rendidos a nuestro Señor. Yo le decía a alguien esta semana, si no eres esclavo de Cristo, vas a ser esclavo de alguien o de algo más, pero esclavo de alguien vas a ser, porque el ser humano no sabe vivir de otra manera. Por eso la gente son esclavos de las drogas, y son esclavos de algún vicio, y son esclavos de sí mismos, porque si no eres esclavo de Cristo, vas a ser esclavo de alguien, y peor. ¿Quieres que te confiese y te revele la peor persona de la cual vas a ser esclavo? De ti mismo. Y mi mayor libertad y la tuya es que Cristo sea nuestro dueño, para nosotros ser libres de nosotros mismos. Vamos a ver por qué conocer a Jesús por medio de su palabra nos ayuda a rendirnos a Él. Y en esto tratar de responder también esta segunda pregunta, ¿por qué rendirnos a Dios es bueno y nos beneficia? El apóstol Pedro hizo esta afirmación a Jesús, y con su respuesta a la pregunta de Jesús también nos responde a nosotros la pregunta que yo acabo de formular. Dice Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Alguien lo quiere leer conmigo como si fuésemos ahora Pedro? Vamos a quitar a Pedro por un momento, y aunque vamos a mencionar su nombre, yo quiero que cuando leamos esa declaración que él hizo, la hagas tuya y se lo digas al Señor en este momento. ¿Te parece? Así que yo voy a leer la primera parte, donde está el enunciado, y luego juntos vamos a hacer la declaración que hizo Pedro. ¿Les parece? Le respondió Simón Pedro, y todos nosotros respondemos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y Pedro lo tiene bien claro, porque esto se da en el contexto de un momento tremendo. El día anterior Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces. ¿Recuerdan la historia? Y la multitud que estaba ahí tendida en aquella montaña, en la ladera de la montaña, Jesús les dice: no le van a dar de comer, maestro, solamente tenemos 5 panes, 2 peces. Estoy abreviando la historia, ¿verdad? Pasaron muchas más cosas en ese diálogo con sus discípulos. Pero finalmente aparecieron los 5 panes, 2 peces. Esto es lo único que tenemos, pero con esto no podemos alimentar a tanta gente. Y había unos 25,000 personas en ese lugar. Y Jesús les dice: présteme esos 5 panes y 2 peces. Digan a las personas que se tiendan sobre la ladera de la montaña. Levantó la cestita de pan, la loncherita del niño, y dijo: Padre, gracias. Y dice la Biblia que dio gracias audiblemente, porque quería que ellos escucharan lo que él estaba diciendo. Y después de dar gracias, tomó la primera porción de pan, la partió, y cuando se la daba a los discípulos, se iba multiplicando en la medida que ellos lo pasaban de mano en mano. Y al final comieron las 25,000 personas, aunque solamente se registran 5,000, porque habla de hombres, descartando ancianos, niños y mujeres. Así que tú sabes que donde hay un hombre, 5,000, va a haber 5 mujeres. ¿No es verdad? Si no, mira la matemática aquí. Así que mínimo 25,000. Y si ponemos algunos viejitos y algunos niños, hasta más. Pero mínimo 25,000. 25,000 que comieron. Y al final dice la Biblia: pero sobraron. ¿Sobraron cuántas? Dice 12 cestas de panes y peces que los discípulos se llevaron para que cargara cada uno una cesta por su incredulidad. Era como que iban cargando su propio pecado. ¿Todavía dudas? Y pasó el día. Y Jesús se desapareció porque estaba orando aparte. Y finalmente la gente salió a buscarlo porque querían. Pasó el día. Y se acabó el pan y el pez. Se fue el efecto en el estómago y tenían hambre. Y es más fácil que te multipliquen la comida a tú trabajar por ella. Amén, dice el niño. Fíjate, ya aprendió. Es más fácil que te multipliquen la comida a tú trabajar por ella. Y la gente salió a buscar a Jesús. Dijeron: no salió ninguna barca. Vimos cuando sus discípulos se fueron, él se quedó, pero ahora no está. Lo hemos buscado por todas las partes de esta porción de tierra y él no se encuentra. Y de alguna manera se dieron cuenta que Jesús de alguna forma había llegado, y nosotros sabemos cómo. Y entonces ellos llegaron al otro lado, y cuando llegaron al otro lado,
Jesús les dice, ¿por qué vienen? ¿Por el pan que perece? Yo les ofrezco el verdadero pan del cielo. Trabajen por ese pan. Y si acaso tú eres mayor que Moisés, que nos dio pan del cielo. Y empiezan a retar a Jesús. Porque así somos tú y yo. Él nos hace un milagro hoy y lo celebramos. Él nos reta mañana y lo negamos. ¿Cuántas veces hemos estado en esa dinámica de fe y de incredulidad, de gratitud y de queja? Gracias por multiplicarme la comida, pero al día siguiente estamos reclamándole porque ya no hay comida y se nos olvida que el que lo hizo ayer lo puede hacer hoy, pero que Él está mucho más interesado que en llenarte el vientre, en llenarte el alma, porque alguien que tiene el espíritu lleno puede vivir seguro de que quien tiene padre no está huérfano y quien tiene paternidad de Dios tiene provisión de Dios. Y Jesús no quería hacerle un milagro a desconocidos, sino cambiarle la vida a esta gente para volverlos hijos, porque los hijos son los que tienen la herencia del pan. ¿No le dijo eso a la sirofenicia? Que el pan es de los hijos. Esta gente viene por pan como extranjero y Jesús les está ofreciendo ser hijos y ellos no lo quieren. Y dice en la Biblia que cada uno se dio la espalda y se fue. Y Pedro dijo, maestro, aguanta la mano, que si tú quieres tener una congregación grande y muchas ofrendas, con ese evangelio, no. Y Jesús le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Así que si yo soy fiel a Jesús, un día se los voy a decir a ustedes. No, no es cierto. Déjame quitarme el complejo mesiánico. Pero Jesús les dice, ¿cuántas veces nos lo habrá dicho a nosotros? ¿Cuántas veces con mis quejas en el cielo, delante de Él, el Señor me habrá dicho, ¿te quieres ir ya? Porque te estás comportando como un mendigo que no conoce a su padre más que como padre. Un hijo que conoce a su padre. Y cuando les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Alguien escuche lo que el Señor te está diciendo. Lo que Pedro le está diciendo es verdad que tu mensaje es duro, que me preocupa el futuro de nuestra organización, que me preocupa que ya no pesco y tengo que comer de las ofrendas de esa gente y ya se fueron. Pero Señor, aunque esto se vaya a la quiebra, yo no puedo dejarte. Porque ¿a quién iré si desde que te conocí y te escuché, yo conocí la vida eterna? ¿Cuál es la diferencia entre los que abandonan a Cristo y los que permanecen? Que los que abandonan a Cristo conocen su poder para hacer milagros, pero los que permanecen conocen que Él es la vida eterna. Por eso cuando Él deja de hacer milagros intencionalmente en tu vida para probar tu fe, tú muchas veces te alejas de Él. Pero si tú permaneces en el momento de la prueba y eres de los cristianos que le dicen, parece que no me estás escuchando, pero aún así te quedas y perseveras y permaneces, se ha probado para ti que tú no eres una multitud que busca panes, sino un Simón Pedro que no se puede ir porque ha conocido la vida eterna. Yo conozco al Dios que hace milagros. Yo he visto a Dios hacer milagros. Yo he visto a Dios usarme para hacer milagros. Pero mi relación con el Señor no está basada en sus milagros. Está basada en que Él es la vida eterna. Y no lo puedo dejar porque si no, no tengo vida. Desde que lo conocí a los 16 años, me pregunto todos los días, ¿cómo puedo vivir si no vivo en ti y contigo? Si no tengo esta relación contigo, ¿cómo pudiera vivir? Me pregunto, ¿cómo puede vivir ese mundo afuera que no conoce a Cristo? Y me pregunto, peor aún, ¿cómo pueden vivir tantos dentro de la iglesia y lo que tienen es doctrina y lo que tienen es una búsqueda superficial de un Dios milagrero y no conocen al Dios eterno encarnado en Jesucristo como la vida eterna? Pastor, ¿cómo sé que tengo la vida eterna? Jesús dijo,
Por sus frutos te conocerán. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Y nosotros sabemos que lo que quiere decir esta declaración, ¿verdad? ¿Quién se considera un árbol bueno en este lugar? Qué bueno que nadie levanta la mano. Pero no es que tú seas un árbol malo. El asunto es que nosotros no somos el árbol. Nosotros somos las ramas. Y cuando Jesús decía que el árbol bueno da frutos buenos, no estaba hablando de ti y de mí dando frutos. Dice que a nosotros nos conocerán por los frutos porque nosotros somos las ramas que los mostramos. Pero el árbol bueno es Él, Jesucristo. Y el árbol malo es el diablo. Y todo el que tiene una relación con Él es una rama que está mostrando los frutos de la muerte. Pero tú eres una rama. Dice Juan 15:5 o Juan 15 en general. Dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid, pero ustedes son los pámpanos, las ramas. Y toda rama que lleva fruto, mi Padre la podará. Y toda la que no lleva fruto, mi Padre la cortará de raíz, la cortará completamente para que se seque. Porque realmente el interés de Dios no solamente es que seas una rama, sino que seas una rama fructífera. ¿Por qué razón? Porque quien tiene vida eterna siempre da fruto. ¿Y cómo puedo hacer para tener esos frutos de la vida eterna? Tengo que rendirme todos los días. Aquel que es la savia de la vida, Jesucristo. Mira, rendirse es el resultado, la respuesta voluntaria y natural de alguien que ha conocido la verdad. Yo lo veo de esta manera, yo me veo de esta manera. Yo me veo como uno que era soldado de otro ejército y por lo tanto yo llevaba el uniforme del otro ejército, piénsalo así de esa manera también en relación a tu vida. Y yo estaba en el otro ejército pensando que estaba peleando por el ejército correcto, pero me di cuenta en algún momento en mi batalla contra mi enemigo que en realidad el malo era mi ejército. Y me rendí. ¿Saben? Como las batallas. Cuando un ejército se rinde a otro por dos razones. Una, o porque se das cuenta que el otro es más fuerte y te puede vencer. Dos, porque te has dado cuenta que en realidad tú estás peleando la batalla equivocada. Y te cambias de bando y te rindes al otro ejército. Y cuando te rindes al otro ejército, estás sometiéndote a que hagan contigo lo que ellos quieran. Inclusive quitarte la vida. La rendición implica ponerse en manos de alguien para que ese alguien haga contigo lo que quiera. En el mejor de los casos, como ha sucedido en la historia de muchas guerras, si tú te pasas al otro bando y le dices, porque reconozco que en realidad estaba equivocado peleando con el otro ejército, recíbanme, no soy un traidor, no vengo a ser un infiltrado del otro ejército, no vengo a colarme para conocer información de ustedes, pruébenme todo lo que quieran, pónganme a prueba, pero una vez que lo logren quiero ser soldado con el uniforme de ustedes, porque ahora mi causa será la de ustedes y mi lucha será la de ustedes. Y después de probarte, te ponen las ropas del otro ejército. Y eso fue lo que pasó cuando tú y yo nos dimos cuenta que estábamos en el lado equivocado y nos pasamos al otro bando. El Señor nos tenía en sus manos, podía matarnos, pero nos probó, y luego que nos probó te vistió con las ropas de su ejército, y ahora tú llevas un uniforme nuevo, y eso significa rendirse, que no solamente te sometiste a la autoridad de alguien, sino que ahora vives para que ese alguien cumpla en ti y contigo su propósito. Y para que eso ocurra es necesario conocer la verdad. Ahora, déjame decirte algo. Nos podemos rendir por dos razones: por miedo o por amor. Tú te puedes rendir a Dios por miedo o por amor. Hay gente que no se va de la iglesia porque la abuela le dijo que si se va de la iglesia, un rayo lo va a alcanzar y lo va a matar. Hay gente que vive en este ambiente porque tienen miedo a un Dios que si te dijeron que si tú sacas el pie de la iglesia, Él está esperando nada más que tú saques la uña del dedo gordo del pie para matarte. Y hay gente que tiene tanto miedo que vive como si estuviera rendido, pero se parecen al niño de una historia que escuché. El niño estaba molestando en el culto y el padre, que era pastor,
el padre se cansó y bajó de la plataforma mientras la iglesia estaba, de esas iglesias que los pastores se sientan arriba, ¿no se saben? Y la iglesia está cantando y el pastor está así sentado. Así antiguamente eran nuestras iglesias, en la mía también pasaba eso. Y el pastor entonces estaba observando a todos, a todo el mundo. Y miraba al chiquito corriendo de un lado para otro. Y era una veleta. Y se cansó el pastor y bajó. Y fue donde estaba el hijo. Y lo tomó el brazo y lo sentó en la silla y le dijo: de ahí no te levantes, estás castigado. Y si te levantas, ya verás lo que te va a pasar. Esos pastores de antes. Y el niño se quedó ahí. Y había al lado uno que era de los líderes de la iglesia, pero que casi se le escapó al infierno. Y le dijo al niño: ¿a que no te levantas? ¿A que no te levantas? Y el niño lo miró y le dijo: no. Y le dijo: pero levántate. Dice: no hace falta, yo estoy sentado por fuera, por dentro estoy de pie corriendo. ¿Sabe qué te quiero decir con eso? Que ese niño en su corazón seguía siendo indisciplinado y la reforma no había ocurrido. ¿Cuántos de nosotros estamos sentados aquí dando apariencias de que arreglamos nuestras cuentas con Dios, de que nos hemos rendido a Dios y por dentro estamos corriendo de Dios y estamos esperando el más mínimo sueño que le caiga a Dios para correr de su voluntad? Pero déjame decirte algo: Dios no duerme, pero no para partirte con un rayo, sino para buscarte como un padre amado, porque en realidad este no es un Dios que tiene todo el poder para juzgarte, y de hecho lo hará, porque es juez en su momento determinado, pero no está buscando gente que se le rinda por miedo, está buscando gente que se le rinda por amor. Se rinden por miedo los que desconocen a Jesús, solo tienen una idea distorsionada de Él. Como el niño que vivía aterrorizado y que creció y se volvió ateo, porque su mamá cada vez que llovía y tronaba le decía: ya ves, ese es Dios que está enojado contigo por cada vez que no me obedeces. La primera idea y la primera temporada de la vida de ese niño, la imagen de Dios estaba distorsionada, un Dios enojado con él. Ahora que es un adulto, es una historia real, es un ateo que no quiere creer en Dios. Ideas distorsionadas de Dios nos van a llevar a tenerle miedo a Dios y a rendirnos por la vía equivocada. Pero cuando tú y yo conocemos su amor revelado a través de su palabra, yo no me rindo por miedo. A los 16 años me rendí por amor. Me rendí por amor. Porque llevaba 8 años de mi vida teniendo diálogos ininterrumpidos con ese ser, Dios, que para ese entonces no era mi padre, pero yo sabía que existía, y yo le pedía y él me respondía. Y yo decía: ¿cómo esta persona me puede responder sabiendo que yo soy un niño como cualquier otra, haciendo miles de locuras como cualquier muchacho? Y sin embargo él me ama y él me responde. Y a los 16 años yo me rendí en mi cama enfermo del hígado, porque yo en aquel momento pude darme cuenta que este Dios no estaba empecinado en matarme, sino en sanarme y en salvarme la vida. Y que no solamente quería sanarme el hígado, quería salvarme el alma y levantarme con propósito y con esperanza para que mi vida tuviera sentido. Hay una diferencia entre esta clase de rendición, y esa es la que la Biblia quiere que nosotros tengamos, esa es la que Dios quiere que nosotros tengamos. Leo Romanos 12, versículos 1 al 2. Mira qué belleza de declaración la que Pablo por el Espíritu Santo escribió en este pasaje. Dice: así que, hermanos, yo les ruego, ¿por qué? Les ruego por medio de ¿qué? De las misericordias de Dios, que hagamos ¿qué cosa? Que presentemos como sacrificio vivo nuestro cuerpo a Dios, nuestro sacrificio sea vivo, santo, agradable a Dios. Así se debe adorar al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y luego dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Escoge en tu mente una sola palabra que logre resumir lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Una sola palabra. Una sola palabra, una sola palabra. Tú escogiste una, tú escogiste otra, cada uno tiene la suya. Esta es la mía: rendición.
Rendición. Mira lo que dice aquí. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando yo era niño y me llevaba a mi padre a los campos a comprar cordero, en Cuba le decimos carnero, para comprar uno, para traer comida para la casa, a mí me impresionaba ese animalito cuando lo llevaban a matar. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Cristo fue llevado como cordero al matadero. ¿Nunca has visto un cordero ser asesinado, ser matado? Cuando lo cuelgan por las patas traseras y está colgando con la cabeza hacia el suelo, y el animalito solamente sin emitir un sonido te mira con ojos. Hay alguien aquí que ha escuchado esta frase, al menos en Cuba la usamos mucho: no me mires con ojos de carnero degollado. Porque si algo te parte el corazón, es un carnero, un cordero que te mire como suplicante, no lo hagas hasta que el filo del que lo va a matar corta su cuello y lo desangra. Pero ese animal no puso resistencia desde que salió del corral hasta que llegó al matadero. El puerco chilla desde que le caes atrás hasta que lo matas, chilla. El cerdo chilla y chilla y chilla. El caballo tira patadas hasta que puede. Y la vaca se defiende hasta que se deja vencer. Pero un cordero se deja llevar desde el corral donde vive hasta el matadero sin poner resistencia. Es la imagen en el reino animal de la rendición. Cristo se rindió a la voluntad de su Padre por amor a ti. Y nosotros somos llamados a rendirnos de la misma manera, por amor a Él, a la voluntad del Padre. Y es lo que está diciendo Romanos 12. Yo quiero que te rindas como un sacrificio vivo. No quiero un cordero degollado, porque ya Jesús fue degollado. Quiero un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero no quiero que pierdas de vista algo que está al inicio del pasaje. ¿Sabes cuál es el sustento para que la Escritura y el Espíritu Santo nos pidan rendirnos? La misericordia de Dios. Él podía haber dicho: como Dios es un juez justo, como Dios puede juzgarte y matarte, te aconsejo que te rindas primero para librarte. Y eso no es lo que dice. Él dice: yo les ruego por las misericordias de Dios. Alguien diga conmigo: misericordias. Porque Pablo, cuando llegamos nosotros a este capítulo 12, lleva 11 capítulos ininterrumpidos mostrándonos toda la evidencia de la misericordia de Dios encarnada y derramada en la persona de Jesucristo. Y cuando llega el capítulo 12, dice: les ruego por las misericordias de la que tanto he testificado en esta carta, que se encarnó y se manifestó en la persona de Jesucristo, que ahora, si lo han entendido, lo han comprendido, ustedes voluntariamente se rindan a Él por el resto de sus vidas. Y eso es lo que dice el Señor. No quiero un sacrificio muerto. No quiero gente muriendo por mí, quiero gente viviendo por mí. Alguien dijo: morir por Cristo es lo más fácil que hay, vivir por Cristo es lo más imposible y difícil que hay. Porque morir es una sola vez, pero vivir es todos los días. Pero Dios no quiere sacrificios muertos, quiere sacrificios vivos. ¿Cuántos sacrificios vivos en esta semana ofreceremos en esta ciudad? ¿Los puedo contar? Santos y agradables para Dios. Dice: así es como debes adorar a Dios. Por lo tanto, no adoptes las costumbres del mundo, sino, alguien diga conmigo, transfórmense. ¿Por medio de la renovación de qué? De la mente, del entendimiento. ¿Y sabes cómo se transforma la mente? Dice Efesios, para ayudarte, dice Filipenses 4:9, dice: si hay algo digno en lo que pensar, algo justo, algo puro, algo amable, algo honesto, algo bueno, en eso piense. ¿Cómo yo renuevo mi mente? Pensando en lo puro, en lo digno. Ok, Instagram te ayuda a eso. Facebook te ayuda. YouTube te ayuda. Univisión te ayuda. Telemundo te ayuda. NBC te ayuda. NTV te ayuda. ¿Todavía existe? Sí. Disney Channel te ayuda. ¿Tu cantante favorito te ayuda? Las escrituras te ayudan.
Y para renovar la mente necesitamos estar todos los días. Y yo no te digo que no veas YouTube, que no estés en Instagram, no tengas cuenta de Facebook. Tú puedes estar donde quiera que estés, pero primero renuévate la mente con la palabra de Dios y después vuélvete a renovar la mente con la palabra de Dios para que tú puedas sacudirte, librarte de todo lo que has visto, de todo lo que has sido influenciado, para que lo puro, lo justo, lo honesto, lo de buen nombre, lo de virtud alguna se implante en tu mente, baje a tu corazón y produzca vida en ti. Y ese es el poder de la palabra viva, a través de la cual nosotros nos podemos rendir al Señor y decirle: quiero tu gobierno en mi vida. Termino con esta historia, la conocen muy bien. Un hombre quería ver a Jesús, pero era bajito de estatura. Y cuando llegó a ver a Jesús había una multitud. ¿Se recuerdan la historia? Pero como era inteligente y era astuto más que nadie, él dijo: yo de esta manera no voy a poder ser mirado por Jesús, no lo voy a encontrar cara a cara. Lo que voy a hacer es, como toda esta gente va al pasito detrás de Jesús, yo voy a correr por un camino alterno y lo voy a esperar en el camino. Pero como soy tan bajito, y aquí su inteligencia, no puedo ponerme al lado del camino porque la gente son tan alta y Jesús está en el medio que no me va a poder ver. Pero si me subo a un árbol, justo donde está el camino, hizo sus cálculos, su matemática, buscó el camino alterno, más o menos por donde Jesús pasaría. Sabía que iba hacia la ciudad de Jericó, donde él vivía, así que lo esperó justo en el camino y de una manera que era visible. Y cuando los dos se vieron, ¿recuerdas? Él quería ser conocido por Jesús y resulta que Jesús ya lo conocía. ¿Alguien me escuchó? Él quería ser conocido por Jesús y resulta que Jesús ya lo conocía. Tú estás sentado en este lugar y dices: Señor, yo quiero que tú me mires y me conozcas. Y el Señor te dice: yo te conocí antes de que nacieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo fui el que te di la vida, yo fui el que te formé. No fue solamente la participación de tu papá y tu mamá. No hubieras nacido si yo no te hubiera dado la vida. El asunto aquí no es que yo te conozca, yo te conozco. El asunto es que tú me conozcas. Zaqueo quería ser conocido por Jesús y Jesús ya lo conocía. Y Jesús le dice: Zaqueo, bájate de ahí, hoy quiero comer contigo. Porque lo que quería Jesús revelarle a Zaqueo no era que lo importante era que Zaqueo era conocido por Jesús, sino que Zaqueo finalmente conociera a Jesús. No al Jesús de los milagros, no al Jesús influyente, no al Jesús de las multitudes, a Jesús el Redentor. Y comiendo con Jesús lo conoció. Y a mitad de aquella cena, ¿qué hizo Zaqueo? Se levantó y dijo: si le he robado algo a alguien, y seguro que había robado mucho, le devolveré a cada uno lo que le robé. Y de mi propiedad, de mi riqueza, tomaré todo lo que es mío, lo que me gané con mi trabajo de publicano, y partiré mi herencia, partiré mi riqueza y daré la mitad a los pobres. Este es un hombre que construyó su nombre alrededor del dinero y que ahora renuncia a aquello que le dio influencia y poder, porque se dio cuenta que no era el dinero ni el poder lo que le daba realización personal, sino Jesucristo. ¿Qué pasó en esta escena? Zaqueo se rindió a Dios. Y el resultado de esa, o el motivo, o la base, o lo que provocó esa rendición, fue que conoció a Jesús. A veces tú te afanas demasiado, queriendo que la gente conozca a Jesús. Y lo único que tienes que hacer es revelar a Jesús. Él se da a conocer él mismo. Y una vez que él se da a conocer, y la persona lo puede conocer, el milagro va a ocurrir. Nos vamos a rendir. Y las vidas van a ser transformadas. Tú y yo somos el testimonio de que Cristo nos cambió la vida. Pero este es el mensaje. No es suficiente un día rendirnos a Dios. Es necesario todos los días rendirnos a Cristo. ¿Quién levanta su mano hoy y dice: Señor, quiero vivir el resto de mi vida rindiéndome a tu voluntad? ¿Sabes? Porque el texto de Romanos 12, quédate con la mano levantada, pero el texto de Romanos 12 dice que cuando tu mente es transformada por el poder de la palabra, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Vas a comprobar que es buena, agradable y perfecta. Ese es el beneficio de rendirse, que vas a conocer una voluntad superior a la tuya, buena, agradable y perfecta. Levanta tus manos arriba un momento y haz esta confesión tuya personal, no la mía, sino tuya, y decirle: Señor, yo quiero rendir mi vida por amor
a ti, Jesús, con todo lo que eso implique. Y creo que si alguien en este lugar, entonces, Fran, puedes venir al piano un momento, está tomando en serio esta decisión de rendirse a Jesucristo, todos, y no estoy hablando de personas que por primera vez van a entregar su vida a Jesús, estoy hablando de los que le entregamos nuestra vida ya también al Señor, pero que estamos tomando la decisión de que en lo que resta de este día y mañana vamos a vivir esta semana, este mes, este año y el resto de nuestra vida rindiéndonos a aquel que por amor se rindió primero por nosotros. Yo te voy a invitar que te pongas de pie, que tú hagas esta confesión personal en este día y que tú seas un Zaqueo una vez más. Siempre usamos a Zaqueo como el ejemplo para personas que no han querido Jesús, pero Él nos sigue representando a nosotros. Él sigue siendo un reflejo de ti y de mí, que todos los días nos confundimos con las alternativas de esta vida y que necesitamos reencontrarnos con Jesús para comprender que la fuente de la vida, de la felicidad y de la realización no es otro más ni es nada más, sino Jesús. Y si no lo has conocido a ese nivel, hoy yo oro a Dios que tú puedas tener un encuentro con Él de manera que nada más ni nadie más te satisfaga como Él lo hace. No estoy diciendo que no haya otras experiencias satisfactorias, sí las hay, pero no al nivel de la que produce Jesús. El centro de nuestra vida debe ser Jesucristo. Y eso provocará una rendición por amor, nunca por miedo. Si alguien quiere salirse del lugar donde está y venir aquí al frente, y aún más públicamente decirle: esta semana viviré rendido a ti, Señor Jesús. Esta semana tomaré la decisión de rendir mis pensamientos a tus pensamientos para ser más prácticos. ¿Quién le dice eso al Señor? Esta semana rendiré mis palabras y la manera en que hablo y lo que digo a ti, Señor. Esta semana rendiré las motivaciones de mi corazón y las demandas de mi persona, las rendiré a ti, Señor. Esta semana viviré como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, porque quiero vivir comprobando cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad. El lugar está abierto para todos los que quieran pasar. Quiero que vengan los muchachos que van a ministrar en alabanza, y mientras adoramos al Señor con esta canción, todo el que públicamente quiere dar testimonio de esta oración que haces esta semana. Estamos iniciando una semana. Le estamos diciendo: Señor, yo quiero vivir rendido a ti.